Estamos nuevamente en el canal Preparando el Pueblo para Jesucristo. Y hoy vamos a estar hablando de la historia del neopentecostalismo, o una primera parte en el neopentecostalismo, la historia. Y queremos dar énfasis que vamos a estar analizando según un libro llamado La historia que nos fue contada, de Harold y John Walker. Aunque hay muchos libros de historia que documentan el nacimiento de la ola del neopentecostalismo, pero a resumidas cuentas, hoy vamos a estar hablando de el pentecostalismo como movimiento para poder ir atando cabos con respecto a lo que es el pentecostalismo y al neopentecostalismo. Y lo más probable es que vamos a encontrarnos con situaciones que evidentemente queremos presentarlas a manera de cuenta que nos demos cuenta de que el neopentecostalismo está cimentado en muchas doctrinas antibíblicas. Y bueno, y sabemos que es un libro del escritor John Walker el que documentó que a finales del siglo XIX había una decadencia espiritual en lo que concierne a la iglesia. Documenta que venía una nueva reforma y un avivamiento. Y esto es lo que siempre documentan estos hombres. Estos hombres siempre terminan documentando de que hace falta algo más que la palabra de Dios. Ellos siempre se han basado esta conjetura. Es decir, que la palabra de Dios siempre le hace falta algo, una experiencia nueva. Y una de las cosas que hizo la reforma fue recuperar la centralidad de las escrituras, ¿verdad? Que la escritura era el único elemento por el cual nosotros teníamos que guiarlo. Y porque en aquel entonces la autoridad del Papa, de los sacerdotes, estaba por encima que la misma escritura, y por eso ellos hacían énfasis que no podían leer las escrituras. Y ya que las escrituras estaban en el idioma latín, lo más probable era que las personas que se acercaran a leer las escrituras se iban a encontrar con la verdad. Ahora, ¿qué pasa? Cuando surge este movimiento, ellos acuñan que hay una decadencia espiritual en las iglesias, en un tiempo donde estaban surgiendo otra serie de falsas doctrinas o sectas, como la de los testigos de Jehová, la de los mormones, y esas tenían ciertos parentescos con respecto a este movimiento. Aunque se fue metiendo por debajo de la mesa, como quien dice, él se empezó a sincretizar a medida de que empieza a crecer. Porque este movimiento empleó una palabra de una nueva reforma, y que los neopentecostales prácticamente que ellos quisieron meter como una nueva revelación. Aunque no podemos negar que sí había como una parte de la élite estadounidense protestante que estaba como ensimismada, y que en aquel tiempo los protestantes prácticamente que transmitían eso a las personas. Pero saque usted conclusión de esto. Hoy en día que hay, creo que 1.000 millones de pentecostales, creo. No sé en realidad cuál es la estadística exacta. O 500 millones, no recuerdo muy bien. Estamos en una decadencia moral horrible, desde cualquier punto de vista. Y desde todos los puntos donde usted mire a las sociedades de hoy en día, están totalmente desviadas desde el punto de vista moral. Porque la ingeniería social ha hecho ese trabajo de desmoralizar al ser humano y degradarlo con posturas ajenas a lo que son las éticas y costumbres morales que las personas han ido echando a un lado a medida que ha pasado el tiempo. Entonces, en aquel tiempo no creo que la situación estuviera peor que hoy. Y nosotros, analizando todo este contexto social, ya que no nos queremos meter tanto con el contexto social, en aquel entonces sí se pedía
como una nueva reforma o un segundo elemento, una nueva revelación aparte de las escrituras, es porque lógicamente en el corazón de ellos había ambición. Entonces dice, hubo una cierta resistencia al arrepentimiento, entonces surge un nuevo movimiento llamado lluvia tardía, basado en la promesa de Joel de que se derramaría el Espíritu Santo en los últimos tiempos. Basado en esta promesa surge el movimiento lluvia tardía. La realidad no tengo mucha información acá, pero sí les puedo decir que el movimiento lluvia tardía es el que le da empuje al nuevo pentecostalismo o a la doctrina del pentecostalismo. Porque nosotros defendemos en cierta parte muchas posturas pentecostales. Nosotros creemos en el pentecostalismo clásico, pero basado en Arminio, en un arminianismo clásico, que eso ya lo explicamos en un video que ya hicimos. Más allá de todo esto, lo que ellos empiezan a alegar a medida que empieza a crecer este movimiento es que había como una nueva especie de revelación. Es decir, no era suficiente lo que ya estaba escrito en la Biblia. Necesitamos de un segundo Pentecostés, necesitamos de un segundo derramamiento del Espíritu Santo, necesitamos de una segunda obra santificadora. Ya nos resultaba ya el haber sido sellado por el Espíritu Santo el día que recibimos al Señor, sino que necesitamos otra serie de manifestaciones apartes, según lo dicen las personas que documentan este libro. Y no nada más este libro, usted se va a la historia del pentecostalismo, todos ellos se basan en que eran movimientos que oraban continuamente y crecían y hablaban en lenguas y enseñaban sobre esto. Pero jamás usted los ve haciendo un estudio profundo y exegético de las escrituras por el cual ellos pudieran dar determinación de que esto era así. Y cuando usan ciertos estudios, resulta ser que lo usan muy literalmente, no lo usan de manera seria, sino que lo explican muy literal. Dice, y hubo un derramamiento del Espíritu Santo, entonces empezaron a hablar en lengua, pero no van a una raíz más exegética, es decir, no van al contexto histórico, qué fue lo que pasó allí, qué tipo de lenguas se hablaron, y que relatan también las manifestaciones de los profetas en diversos pasajes de la Biblia, como que ellos también viven esos movimientos. Pero nosotros tenemos que saber que cuando se empiezan a enseñar sobre estos movimientos en los institutos bíblicos, uno de ellos fue en el Instituto Bíblico Bethel, creo que era en Minnesota, es cuando más se empieza a manifestar este movimiento. Porque nosotros no nos damos cuenta que algunas veces buscamos esa parte que nos haga como que sentirnos en un gozo falso, en una manifestación que nos haga sentir bien emocionalmente, esa liberación de oxitocina o dopamina en nuestro cuerpo que nos haga sentir en gozo. Entonces cuando esto se empieza a masificar, resulta ser que las personas la empezaron a canalizar como una manifestación del Espíritu Santo y no sabían que realmente estaban haciendo con ellos lo que le diera en gana. Aunque John Wesley habló de la santificación por la obra del Espíritu Santo, él predicó sobre esto, tenemos que darnos cuenta que muchas de las cosas que se están empleando según la postura de John Wesley era que había como una especie de segundo bautismo del Espíritu Santo, no obstante a lo que sucedió en Hechos 2. Yo quiero que entendamos esto desde el punto de vista histórico. Cada vez que nace un movimiento que asume una postura de una nueva revelación, que a alguien se le aparece un ángel, que alguien tiene una nueva reforma, que alguien tiene una palabra de Dios, una nueva revelación, hay que agregarle algo a las escrituras. Mis hermanos, Jesús es la revelación por medio de las escrituras. En tiempos antiguos Dios comunicó su mensaje, como dicen Hebreos, por medio de profetas. Ahora es por medio de Cristo. Las enseñanzas que nosotros tenemos que ir
dándole a las personas tienen que ir basado a una revelación que ya está abierta. La palabra dice que Jesús es el alfa y el omega, así como se presenta Él, es decir, el principio y el fin. Hoy en día vamos a abrir un nuevo episodio de la Biblia, según un apocalipsis o un evangelio o lo que sea. Estamos agregándole algo más a la escritura, porque estamos diciendo que la escritura necesita algo nuevo. Cuando surge el movimiento de este tipo, resulta ser que las personas empiezan a creer en este tipo de postura, porque causa como que en ellos la sensación de que está sucediendo algo nuevo, porque el cerebro cuando se está en presencia de algo nuevo, intenta como experimentarlo, pero nosotros no sabemos que las escrituras son más que suficientes a la hora de nosotros querer explicar este tipo de movimiento. Y eso fue lo que realmente pasó con el pentecostalismo. Y cuando usted empieza a leer este tipo de libros que nos dan a entender lo que es la historia del pentecostalismo, nos damos cuenta que todos ellos están basados en movimientos de oración, de derramamiento del Espíritu Santo, de que la gente se revuelca, de que la gente sufre, ese tipo de cosas. Pero no citan las escrituras. Porque ese es el problema de los movimientos neopentecostales, que se están apartando tanto de las escrituras que para ellos cualquier cosa que sea literalizada a través de la escritura puede ir metida dentro de una iglesia. Por eso hoy vemos que estos movimientos empezaron a meter todo este movimiento de prosperidad y también casi que un movimiento de una iglesia mundana donde se predica un Cristo pero sin la Biblia. Como vemos casi miles de filósofos del cristianismo prácticamente, como Daniel Javif, y distintos orquestadores de todos estos movimientos que están surgiendo, producto del pentecostalismo que nació en el siglo XIX. Eso le abrió una puerta a un sinfín de herejía, a creer que las personas deben guardar la santidad por medio de la vestimenta, sin saber que primero Dios nos pide que estemos guardando nuestro corazón, que según le dijo Dios al profeta Samuel, que Samuel, tú veías lo que tenías por delante, lo que ven tus ojos, pero yo miro es el corazón de las personas. Y de verdad que nosotros no nos damos cuenta de esto, más allá de que sí, hayan personas que hagan uso de la vestimenta indecorosa en demasiadas ocasiones y esto se manifiesta y sí, es verdad. Pero nosotros hemos vuelto esta parte muy legalista, o las iglesias neopentecostales, y tenemos que cuidarnos de esto. Y más allá de que surgen estos movimientos que afirmaron que necesitamos una segunda obra en nuestras vidas, es decir, más experiencia, también dio a pie a doctrinas, a elementos que no existían dentro del canon bíblico cuando se inició la reforma, o antes, según los padres de la iglesia, como Policarpo, etc. Y a raíz de esto, nosotros encontramos el dispensacionalismo, es decir, creer que Israel y la iglesia son, Dios tiene distintos tratos con ellos. Y de ahí es donde nace el arrebatamiento pre-tribulacionista, es decir, la iglesia se va antes de la tribulación, etcétera. Nacen de esta corriente porque John Nelson Darby empezó a hablar de este movimiento, y cuando él empieza a acuñar esta frase, los primeros en captar esta doctrina fueron los movimientos carismáticos. Esta doctrina del dispensacionalismo es muy nueva, es muy reciente. He visto pastores que dicen que, bueno, Dios lo quiso así, Dios quiso que eso apareciera en este tiempo. Pero yo creo que el Señor, a través de las Escrituras, nos ha dado posturas firmes desde que las Escrituras empezaron a ser estudiadas profundamente. Esta revelación va más acompañada de esta revelación nueva que emplean los movimientos carismáticos neopentecostales. Y eso es lo que queremos poner en punto, hacer énfasis en esto, que todo este caldo de cultivo para dar inicio a los movimientos carismáticos o neopentecostales
empezaron a aparecer producto de nuestra falta de estudio de la palabra. En medio de la decadencia espiritual que dicen ellos que existía en aquel tiempo, es que nació este movimiento. Pero si no hubiese habido una decadencia espiritual, en el sentido de que las personas estudiaran más la palabra y estuviéramos ceñidos a la escritura, a lo mejor si se levantan estos movimientos, porque sí, hubieron muchos defensores de la palabra que en aquel tiempo hablaron claramente de lo que se estaba orquestando, y que muchos los dejaron como que por locos, si era una manifestación del Espíritu Santo, todo lo que estaba ocurriendo. Y muchos de los predicadores, como Marion William Branham, empezaron muy bien y se terminaron desviando totalmente de la palabra por esta misma situación, porque llevaron a niveles muy altos las manifestaciones que ellos decían que estaban presenciando, y esto distorsionó su manera de ver el evangelio y hasta terminaron apostatando. ¿Por qué? Porque le quita centralidad a la escritura como la única fuente de nosotros poder explicar todas estas manifestaciones y por qué suceden. Y esta es la historia del neopentecostalismo. El neopentecostalismo surge en medio de que las personas no tenían el suficiente conocimiento de qué es lo que estaba pasando realmente. Y recuerden que en el siglo XIX, si no, de todas maneras, ustedes me corrigen, estaban sucediendo las guerras en Estados Unidos, y las guerras civiles por la libertad de los derechos en Estados Unidos. Y este sería como que la plataforma para que estas corrientes tomaran su camino. Y más allá que muchos dicen que sí, estos son movimientos misioneros que van a todas partes del mundo, X, hermano, cuando la gente de este mundo ve algo nuevo, llámese religión, secta, filosofía, las personas se enganchan rápidamente. Pero usted sabe cómo le cuesta a las personas engancharse rápidamente cuando usted les habla de la palabra de Dios y le habla de Cristo de manera bíblica. ¿Por qué, mi hermano? Porque la palabra dice que ancha es la puerta y muchos van por ella, pero angosta es la que lleva a la salvación. ¿Por qué? Porque la palabra nos trae elementos que nos causan dificultad, y por eso usted escucha a hermanos decir que ahorita cualquiera es cristiano, o hay personas que dicen que cualquiera es cristiano. Es por ese elemento, porque el neopentecostalismo te brinda un evangelio sin sufrimientos en la tierra, lleno de prosperidad, y que la única alternativa es que tú des 4 vueltas en el piso, tú saltes, tú brinques, y a partir de allí venga tu gozo, a partir de allí venga tu felicidad. Pero todos los que hablan y profetizan y hablan en lengua llegan a sus casas y tienen los hogares hechos un desastre. Sus vidas son una total falsedad. Son unos hipócritas por esa parte. Entonces tú, cuando evalúas esto, evalúas que no vives una vida normal, no vives una vida, pero sí en la iglesia danzas, hablas en lengua. Entonces, ¿dónde está allí el Espíritu Santo? Con una persona que ni siquiera ha sido santificada, una persona que ni siquiera, y si una persona que no tiene control de sí misma puede hablar en lengua, puede profetizar, puede hacer todo eso. No, mi amigo, es una persona que está llena de demonios. Está haciendo uso de la mala interpretación de los dones espirituales, y a partir de eso está dándole a entender a las personas que es una persona santa, que es una persona que tiene santidad. Pero no es así. A nosotros, los cristianos, no se nos conoce por los dones, se conoce por los frutos. Por los frutos es que vamos a conocer a la persona, y muy bien lo dijo el Señor. Entonces nosotros hemos masificado tanto estas manifestaciones que creemos que todo el que es cristiano y tiene este tipo de comportamiento es una persona que está en santidad. No. La persona que está en santidad muestra frutos dignos de arrepentimiento, no muestra dones espirituales. Y a esto hemos llegado. Por eso hay personas que se están decepcionando del evangelio. Se están decepcionando porque la masificación del neopentecostalismo y el poco estudio profundo de las escrituras y de la historia de donde surge este movimiento no nos ha dado a entender que tenemos que darnos cuenta que estamos jugando con la palabra del Señor. Estamos cayendo en herejía.
Es una apostasía horrible. Y como dijo el Señor, que cuando antes de que Él venga, hallará fe el Hijo del Hombre aquí en la tierra. Lo que hallará es apostasía. Y esto es lo que está pasando. Hay que buscar la centralidad de la Escritura. Hay que irse al principio de la reforma, de las 5 solas, y saber que a partir de allí, desde ese momento que Dios quebró ese sincretismo que teníamos con la Iglesia Católica, a partir de ahí es que tenemos que empezar a estudiar la Escritura. Y que eso sea la base fundamental de nuestro estudio, no lo que diga una nueva revelación, no lo que diga el apóstol tal, no lo que diga el profeta tal, ni el pastor tal. Es la centralidad de las Escrituras lo que nos hace entender que la palabra no es por interpretación privada. Entonces la palabra es útil para redarguir, para que cause efecto en nosotros, y nosotros no nos podemos apartar de eso. Yo sé que a lo mejor no manejaré toda la información bíblica que muchos sí manejan, pero la centralidad de esto es que nos vayamos más a la palabra, al estudio, y busquemos personas que sí estén predicando la palabra de forma correcta. Cuando los mensajes vienen basados en emocionalismo, porque el 90% de las predicas de estas personas son emocionalistas y literalistas, mi hermano, no hay edificación. Es un empoderamiento al mejor estilo de cualquier orador de coaching o motivacional que usted pueda conseguir en cualquier parte. Mi hermano, la palabra es la que lo va a corregir usted. Entonces, si históricamente no estamos estudiando el pentecostalismo, no nos estamos dando cuenta qué estamos haciendo hoy. Y probablemente usted hasta dance y hable en lengua y usted ni siquiera le hable al vecino o tenga problemas con su marido y hasta esté en fornicación y hasta esté en adulterio producto de esa mala práctica. Pero es una persona que supuestamente está en santidad porque tiene todos los dones espirituales. Y aquí terminando, espero que le den like, se suscriban y que nos esperen para un próximo video, porque vamos a estar explicando la segunda parte y esta vez vamos a entrar en lo que es el boom del pentecostalismo, es decir, el avivamiento de las calles, en las calles de Azusa. Desde ahí vamos a empezar a explicar todo el movimiento del pentecostalismo. Hoy lo dejamos hasta cómo se fue emergiendo en el siglo XIX y que a partir de eso se empieza a llevar para el Instituto Bíblico Bethel en Minnesota o en Kansas, creo. A partir de eso vamos a empezar a estudiar más adelante cómo se ha ido orquestando el neopentecostalismo hasta estos días.